Las contradicciones naturalmente son necesarias mientras exista entre ellas el respeto. No tener la misma posición en cuanto a una visión de país, en cuanto a una visión ideológica, en cuanto a una visión de forma y fondo, es natural. Somos seres humanos y naturalmente somos heterogéneos. Lo que sí no debe pasar es que esas contradicciones avasallen nuestros intereses colectivos. Y el interés colectivo que tiene ese nicaragüense promedio que ama su país, ese nicaragüense que busca la libertad de su país, ese nicaragüense que ama ese marco jurídico que se ha secuestrado y perdido en Nicaragua. Ese nicaragüense debe de buscar por sobre todo esos puntos en donde todos converjamos en una sola razón, que es destruir a la dictadura sandinista. Totalmente claro. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a estar haciendo esta transmisión saliendo un poco de la formalidad, saliendo un poco de los esquemas dentro de los cuales hemos estado los otros días, ciertamente porque hoy va a haber una variación. Hoy yo inicio aquí el programa, pero luego me voy a unir a la plataforma de Lenín Sala Blanca, dentro de la cual también él va a transmitir y vamos a estar haciendo los comentarios centrales. Pero no obstante, siempre yo quería, antes de todo, comentar con ustedes muchas cosas de que han venido dándose en estos días, muchas situaciones dentro de las cuales sigue ese cuadro rayado, sigue esa descalificación de parte de las plataformas azules y blancos y que generalmente pertenecen a la oposición funcional. También este fenómeno se da dentro de organizaciones y plataformas que se autodenominan como derecha. Yo les pregunto a todos ellos, ¿es necesario? Ciertamente cuando yo en este programa he puesto sobre la pantalla, he puesto sobre el monitor y he transmitido en público los desmanes, he transmitido en público situaciones dentro de las cuales raya de lo coherente, raya de lo ético, de lo moral, es simplemente por poner en contexto la situación dentro de las cuales a nosotros, a la oposición, se nos ha mentido, se nos ha agraviado y totalmente se nos ha enajenado y apartado. Ciertamente en la luz de financiamiento que hubieron, por ejemplo, que acá en este programa nosotros se lo expusimos a ustedes bien detalladamente cómo cada plataforma de ONG recibió miles y miles de dólares desde el 2018 hacia acá, no tomando en cuenta lo que antes del 2018 ya venían recibiendo. Ciertamente eso nosotros lo hicimos y lo haríamos una vez más, siempre tomando en cuenta y poniendo sobre ponderancia de que ante todo tiene que haber ética, ante todo tiene que haber honestidad y que don corrupción no tiene por qué estar presente en las organizaciones de oposición, porque se supone de que las organizaciones de oposición son organizaciones que están peleando contra un sistema despótico, tiránico, el cual se llama sandinismo, y que una de las aristas, uno de los pilares más grandes en los que el sandinismo está totalmente sentado y asentado, es sobre la corrupción. Así que no podemos nosotros estar peleando, estar quizás confrontando a un sistema fallido como es el sandinismo, si nosotros ciertamente experimentamos dentro de nuestras organizaciones la corrupción. Es totalmente antagónico, es totalmente contraproducente, es totalmente paradójico. Entonces, bajo ese ánimo es que nosotros sacamos e ilustramos todas estas fechorías. Ciertamente no nos vamos a poner también en una situación dentro de la cual volvamos esto una cacería de brujas. De eso no se trata, señores. Esto se trata de que nosotros comprendamos de que realmente existen muchas diferencias entre nosotros. Ser heterogéneo, lo hemos explicado categóricamente en este su programa, La Entrevista Presenta. Hemos sido categóricos y enfáticos en que las diferencias son las virtudes que nos unen a nosotros. Y lógicamente estamos totalmente claros de que en algún momento esas diferencias pueden ser quizás el aliciente que propicie de que cada nicaragüense, tanto en el exilio como dentro de Nicaragua, no las pase por encima, sino que esas diferencias las mitigue un poco y que nos demos cuenta de que todos tenemos por delante, por detrás y a los lados un mal común.
y que ese mal común solo lo vamos a enfrentar si todos somos capaces de entender la volatilidad del problema, de entender el origen del mal. Esas son las situaciones que están pasando, pero tal parece que esto es una carrera no a cuentagotas, esto es una carrera a velocidad y resistencia, dentro de la cual, por ejemplo, la oposición funcional Monteverde y todos sus secuaces y fechores, ellos piensan de que se encuentran en una carrera demasiado agitada, demasiado rápida, pero también para ellos demasiado sinuosa por la composición de los elementos que tienen ellos. Y que lógicamente todo aquel que quiera subírseles en su carreta es bienvenido, pero todo aquel que no se quiera subir en su supuesta carreta de esa tal unidad, entonces es totalmente un apartado. Y no solo eso, te señalan hasta de infiltrado. Bien es cierto de que todos nosotros estamos claros de que el Frente Sandinista tiene infiltrados. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza de ese partido genocida. Es porque se ha sostenido por muchos años. Él ha mantenido totalmente la mayoría de partidos políticos, de organizaciones sociales y civiles, las ha mantenido totalmente vigiladas, porque ellos necesitan tener algo que se llama control social y control político. Y eso solo lo obtienen a través de agentes o doble agentes que circulan en todas las organizaciones de oposición y que lógicamente nada más contribuyen a un trabajo silencioso. Pero también aquí nosotros hemos explicado que la mayoría de los agentes que roban información, la mayoría de los agentes que están en las organizaciones supuestamente creando diversionismo ideológico, no necesariamente son personas totalmente visibles. Muchas de las veces, yo una vez lo dije y lo reitero, cuando nosotros estábamos en Nicaragua, cuando se estaban organizando diferentes iniciativas sociales, gremiales, dentro de la cual yo participé, la Unidad Médica Nicaragüense, nosotros nos dábamos cuenta de que habían muchas personas que se nos acercaban a la Unidad Médica Nicaragüense, pero que no necesariamente constituían lo que en esencia se llama ser opositor al sandinismo. Y lógicamente estas personas siempre cumplían con ciertas características. En primer lugar, eran los primeros que en reuniones privadas te planteaban situaciones extremas. Ok, vamos a hacer, por ejemplo, una vez estábamos en una reunión, vamos a planificar un piquete express de médicos. Lo vamos a hacer en tal zona de Managua, porque esa zona circulan bastantes vehículos, entonces, y lo que nosotros queríamos hacer, lo que todo piquete tenía por objetivo, era hacerse lo más rápidamente visible. O sea, hacer la huelga, la protesta con las pancartas, 3, 4, 5 minutos y piquijale. Porque nosotros sabíamos que la capacidad de respuesta de la Guardia Sandinista era de 15 a 18 minutos. ¿Qué significaba esto? De que en el momento que nosotros hiciéramos el piquete, era una estandarización de al menos de 10 minutos en que pasara un motorizado, sapo, o de que algún sapo aledaño donde estábamos haciendo el piquete cogiera el teléfono e inmediatamente llamara a la Guardia Sandinista para que ellos se detonaran, se activaran y de esa manera entonces empezáramos nosotros a mandar a ellos a su gente para neutralizar el piquete. Eso sucedía, claro que sí. Entonces nosotros sabíamos que la capacidad de respuesta por ahí andaba entre los 12 a 15 minutos, pero estas personas siempre se iban a los extremos, decían, no, el piquete no lo hagan ahí, el piquete háganlo, hay que hacer más presencia, hay que demostrarle fuerza a la dictadura, hay que hacerle ver a nuestro pueblo que aquí no hay miedo y para papá y purupupú, y querían engancharnos que el piquete lo hiciéramos quizá en algún punto de Managua en donde casi el piquete fuera una suerte de un kamikaze. Y no es así. Pero a la hora de demostrar el valor, demostrar el coraje, no llegaban. No llegaban a los piquetes. No llegaban a los piquetes y ciertamente la capacidad de respuesta de la policía era menor. Eso significaba de que alguien había filtrado la información. Entonces, más o menos así hemos ido aprendiendo. Ciertamente no somos duchos en términos de inteligencia, pero hemos aprendido por la experiencia, hemos aprendido por la vivencia misma. Ahora, hay otros personajes, como por ejemplo el Chino Enoch, ya que en su portal en Facebook, su muro en Facebook, ahí todos los días creo que él hace un programa
hasta donde tengo entendido, y él supuestamente habla de los tipos de inteligencia, que esto, que el otro, que para papá, pero él habla ciertamente de cuáles son esos tipos de inteligencia, de penetración que el Frente Sandinista tiene, pero nunca explica por qué él está en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque ciertamente una persona que tiene en sí y contiene mucha información, los sandinistas no te la van a soltar nunca. No te la van a soltar nunca porque son mercancía al portador. Ellos saben muy bien de que no le pueden entregar a los americanos personas que tienen mucho conocimiento de causa y de hecho, de muchas acciones que puedan contrariar al Frente Sandinista mismo, información de asesinato selectivo, información de malversación de fondos, información de manipulación de recursos, información de tráfico de drogas, información de tráfico y trata de blancas en temas migratorios. ¿Ustedes creen que los sandinistas van a ser soberbiamente estúpidos como para, por ejemplo, haber mandado a los miembros, al secretario de la que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, presidenta Albalú Ramos, el secretario de ella, y a su equipo dentro de los 222, y está en Estados Unidos? Nunca ha dado una entrevista, ni él ni su equipo, creo yo que es de 3 secretarios, nunca ha dado una entrevista. ¿Ustedes creen de que esta gente llegó a los Estados Unidos nada más a pasear? No, señores. Tampoco asumo que los gringos sean soberanamente estúpidos, ya para dejarse ingresar a un agente doble en sus tierras. Yo lo que sí creo es que acá, dentro de esa apertura, dentro de esa negociación que se dio con los 222, Daniel Ortega sí se le fue por arriba a los gringos y le dijo, ok, vos me pedís a este, pero yo también te engancho a este. O sea, había uno que se pedía y había otro que era la muletilla para que pudiera irse el otro. Y ciertamente esa negociación, espero equivocarme, esa negociación se basó más que todo en extraer de Nicaragua a los supuestos políticos connotados, que ustedes ya saben quiénes son, y que lógicamente todos nosotros estamos claros por la evidencia que hay de las personas que estuvieron presos en la Modelo, en la 300 y que estuvieron en el viejo y en el nuevo Chipote, de que todos esos políticos connotados siempre recibieron un trato diferencial. Dora María Tellez se lo dijo a Carlos Fernando Chamorro llegando el mismo día que aterrizó el avión de los 222. Le dijo a Carlos Fernando Chamorro de que ella nunca recibió ninguna forma de maltrato mientras estuvo en cautiverio. Vayan a preguntarle eso a otros presos políticos, vayan a preguntarle eso a Eduardo Lacayo, vayan a preguntarle eso al mismo Lenín Salablanca, vayan a preguntarle eso a muchos presos políticos que fueron soberanamente torturados, porque ellos recibieron un trato preferencial. Yo no digo que yo los descalifico a ellos por ser quienes son y por defender esas ideas tan absurdas como son las ideas del sandinismo. Esas son sus ideas. Yo no tengo por qué quitárselas. Lo que sí yo puedo y tengo toda la gallardía, el coraje para hacerlo, es que no quieran ahora, desde la oposición, desde una intención y esfuerzo de pueblo, que queremos de una maldita vez quitarnos al sandinismo de encima, vengan por sobre eso a decirnos que ellos son los que tienen el santo grial en la mano para entonces liberar a Nicaragua, pero que por sobre todo quieren un pase por sobre otro. O sea, sacamos a Ortega y sus secuaces, pero nos ponemos nosotros. Ahora, bueno fuera que se pusieran ellos si ideológicamente estuvieran contrariados con el sandinismo, pero es que ellos son sandinistas. Y a la media o a la larga van a hacer lo mismo. A la larga y a la media van a instaurar un gobierno dentro del cual nos van a ir secuestrando las poquísimas conquistas que nosotros quizás vayamos sembrando, y no van a dejar que ese palito de la libertad y de la democracia se vuelva un árbol fructífero. Eso es lo que nosotros señalamos. Eso es lo que muchos
quienes hacen este tipo de programa tartamudean para decirlo y divagan y empiezan a atacar. Yo no necesito por qué estar atacando a una Dora María Tella, a un Víctor Hugo Tinoco, a un Félix Maradiaga, a un Juan Sebastián Chamorro. No necesito por qué atacarlo. Ellos se atacan solo con su acto frente a la gente. Lo que sí nosotros no vamos a permitir y que no vengan a pensar que somos medianamente estúpidos para entonces decirles a ellos, no, ustedes están haciendo lo correcto, no, ustedes son los gallos, ustedes son los gallardos aquí, ustedes tienen la razón. No, señores, no la tienen y no la tienen. ¿Sabe por qué no la tienen? Porque ellos tienen ya una idea patológica de autocreerse que son los soberanamente ungidos para representarnos a nosotros. Todos esos tipos que están en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica está sumamente envenenado. Todos esos tipos que están haciendo una tarea de inteligencia con la tiranía sandinista son tipos que muchos de ellos ya están identificados. Pero aún los que no estén identificados, vamos, es parte de esta lucha misma. Que se abra el libro negro de la historia. Para que ustedes sepan, existe un libro negro dentro de las oficinas de la seguridad del Estado del Frente Sandinista, en donde están bitacorados todos. Ahora se preguntarán cómo lo sabes y por qué lo hacen. Bueno, ciertamente porque en algún momento de la línea de vida, tanto mía como de amistades que tengo, eso me lo han confirmado. Ahora, ¿por qué lo escriben? Bueno, lo escriben ciertamente porque todo régimen, toda mafia, toda organización necesita llevar una bitácora tanto de las funciones administrativas que hacen de manera irregular, también como de todos los asesinatos que ellos selectivamente han provocado. ¿Para qué? Para que de esta manera tener un mapeo de la situación de a quienes han eliminado y por qué. Entonces, en ese sentido, creo yo de que todos nosotros tenemos que estar claros de que en algún momento hay que pasar por encima de todas estas vicisitudes, pero lógicamente no vamos nosotros a caminar de la mano con políticos, con organizaciones que no necesariamente están combatiendo el sandinismo. Miren, señores, si el sandinismo en realidad fuera nada más una causa política y no una amenaza latente, 1990 hubiera sido suficiente para que el sandinismo hubiera perdido todo tipo de ponderancia. El sandinismo competentemente tuvo esa capacidad de autoinfringirse una metamorfosis y de pasar de ser un grupo de vagos y guerrilleros a transformarse en una organización política. Supieron ellos y se dieron cuenta de que la mejor forma de políticamente empezar a minar todos los espacios políticos de los opositores era a través de la inteligencia. ¿Qué era lo que hacían? Si tenían un político opositor, lo mandaban a seguir. Vigilaban si ese político era casado. Si era casado, ¿qué actividad estaba realizando fuera de matrimonio? ¿Cuántas concubinas tenía? ¿Cuántas queridas tenía? ¿En qué motel iba? ¿O a qué motel iba? ¿Con quiénes se acostaba? ¿Cuáles eran los hábitos tóxicos que él tenía? Eran tan capaces de que eso está documentado. Hay un político que le enviaron. El político era adicto a la cocaína y el que le suplía la cocaína, el pucho, era un agente de la inteligencia del Frente Sandinista que les tenía fotos de sobra, grabaciones en donde él lo llamaba pidiéndole el narcótico. ¿Y qué hicieron después? Solo giñaron el mecatito. Bueno, aquí te tenemos. Vos vas a votar por tal ley la semana que viene en la asamblea, porque si no votas a favor, hacemos público de poco a poco todo el rosario que te tenemos de tus actividades indecentes y de tus actividades alternas a tu vida pública de político que tenés. Eso es lo que hacían y eso es lo que siguen haciendo.
Entonces, ahí es cuando nace aquel famoso comentario que realmente no es de Humberto Ortega, ya averigüé bien, es del ex canciller Sacasa, en donde él dice que Daniel Ortega le conoce el ADN a todos los políticos. Claro que le conoce el ADN porque les ha montado inteligencia a todos y sabe de dónde guiñarle. Y cuando Ortega se da cuenta que hay algún político que no tiene de dónde guiñarle el mecate, bueno, ese sí es el mal político en toda esa jaurilla. ¿Por qué es el mal político? Porque entonces la sociedad, nosotros mismos nos hemos encargado de descabezar a políticos, de descabezar a líderes que prontamente han estado fuera de ese contexto séptico y contaminado de esa política criolla, y que lógicamente el sistema contaminado los expulsa y les empiezan a quitar imagen y no los invitan a ningún canal de televisión, no les dan participación en la radio. Porque eso es lo que sucede. Entonces, estos políticos que en algún momento plantearon, hicieron público sus posiciones en cuanto a la corrupción, en cuanto al vicio político, son totalmente exterminados. ¿Y quiénes han jugado un papel determinante en eso? La familia Chamorro. La familia Chamorro siempre ha estado presente en la actividad política, no solo por los más de 3 presidentes o vicepresidentes que han tenido en la línea, sino también porque a mí me resulta sumamente curioso por qué solo la prensa ha sido el medio hegemónico escrito en Nicaragua. ¿Por qué no se ha fomentado? ¿Por qué no ha aparecido un segundo, un tercero, un cuarto medio escrito alternativo? Estoy casi seguro que es porque ese concubinato con el sistema hace de que si existe o si ha habido, que asumo, aunque no lo sé, asumo de que ha habido alguna iniciativa de algún inversionista en montar un periódico nuevo, pero lógicamente esto no sucede ni sucederá cuando el gobierno está amarrado con el medio escrito hegemónico que ya está. Y sencillo, ¿por qué? Porque en la medida que un país tenga más medios escritos o visuales, va a haber más interpretación de la realidad. La realidad va a ser menos símil, menos igual. Y lógicamente, el guión no puede compartirse por igual. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Eso no es casualidad, señores. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta, desde muchos nicaragüenses en el exilio disidentes, de que hemos estado por más de 120 años bajo un concubinato de terror, miseria, con toda esta sociedad política, basura y bastarda. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que el sandinismo no se reduce por sí mismo al problema. El problema son todas esas raíces que ha producido por más de 45 años. El día que nosotros empecemos a darnos cuenta de que sí, por sobre todo, tenemos que asumir una posición patria, pero que esa posición patria exige en primer lugar que todos nosotros empecemos por el autoconocimiento propio. Empecemos a identificar a qué sesgo ideológico pertenece cada movimiento. Yo sigo escuchando a muchas partes de esos políticos basuras, esos políticos intencionadamente basuras, que ellos dicen y levantan el argumento fragante de que esta lucha no es ideológica, que esta lucha no es de izquierda y derecha. Yo les respondo y les digo, están soberanamente confusos, por no ofenderlo. Toda organización política está sentada sobre un sustrato ideológico. El hecho que yo esté hablando acá para ustedes, estoy
poniendo en ponderación primero mi sesgo ideológico. Si yo le digo a usted, este programa está ajeno a cualquier sesgo ideológico, no somos izquierda o derecha. El primer mentiroso, el primer farsante sería yo. Cada uno de nosotros tiene una interpretación de la realidad y esa interpretación de la realidad te lleva, junto con los insumos propios que tengas, ya sean intelectualmente, académicamente o por iniciativa propia, te lleva a crear una realidad objetiva. Y esa realidad objetiva que uno crea, uno la va a proyectar. Y esa realidad lo va a ubicar a uno dentro de un mapeo ideológico. Y te pongo un ejemplo claro y coyuntural: el feminismo. El feminismo hoy en día se ha vuelto una de las causas de campaña, una de las causas de la neoizquierda. ¿Por qué lo digo esto? Hemos explicado anteriormente de que las izquierdas siempre han buscado cómo dividir a la sociedad. O sea, ellos introducen su pensamiento ideológico, su pensamiento venenoso a través de la división de la sociedad. En primer lugar, las izquierdas, como se planteaban antes, el problema de ellos era sobre la base de un problema estructural, sobre la base de una relación trabajador y patrón, en donde supuestamente el patrón, el empleador, enajenaba a los trabajadores. Pudo ser que en algún momento, porque pasamos por diferentes etapas, recuerden ustedes, nosotros pasamos por una sociedad feudal, nosotros pasamos también por unas etapas de colonia, también pasamos por unas etapas de intervención ya colonial. Después de eso, los países empezaron a buscar su independencia, pero esa independencia costó mucha sangre y tiempo. También las cartas de independencia estuvieron marcadas de traiciones. Solo recordemos la intención que tuvieron las 5 provincias de Centroamérica cuando fundaron esporádicamente la República Federal de Centroamérica. Entonces, hemos pasado por diferentes procesos en donde nosotros hemos querido asumir esa responsabilidad y esa identidad propia de pueblo, pero a la misma vez eso ha costado mucho. Y relativamente en ese proceso de la búsqueda de nuestra identidad, de la búsqueda de esa paternalidad patria, empezaron a surgir causales dentro de las cuales la izquierda empezaba a poner las semillas del veneno, en donde empezaba a crear una disfuncionalidad social, en donde los trabajadores tenían que organizarse para que en base a esa organización no reclamaran solo mejores condiciones, sino que establecieran una especie de guerra contra su empleador. El empleador era el enemigo, el empleador era el dueño de los medios de producción, y por ser el dueño de los medios de producción, entonces inmediatamente eso lo ponía sobre una posición de demonio. Y esa guerra le funcionó por mucho tiempo. Luego empezaron a meter el veneno de la identidad nacional, de que entonces había una especie de patria potestad que estaba siendo enajenada por una tercera patria. Y esto nosotros lo podemos ver en la causa y justificación de, por ejemplo, la Revolución Cubana. Cómo Fidel Castro llega a sentarse sobre la Revolución Cubana, cuando Cuba era uno de los países, no solo de las Antillas, sino de América, con más prosperidad económica y social. Ahora, ¿por qué Fidel llega y se monta? No necesariamente porque quizá el general Batista tenía totalmente pisoteado a los cubanos. No, señores. La mayoría de cubanos que ya casi todos se han ido muriendo, que vivieron los albores y las gestas de esa revolución, la mayoría de ellos se arrepintieron en un término promedio de menos de 15 años. Y el mayor ejemplo de eso es el comandante Hubert Matus, el de Camagüey. Ese se arrepintió al mes y medio. Y detrás de Hubert Matus también se había arrepentido. Recuerden ustedes, Camilo Cienfuegos, el comandante de la sonrisa eterna supuesta.
¿Y ustedes creen que la avioneta de Camilo Cienfuegos vino un ovni, ¡fum!, y la desapareció? No, señores, Fidel Castro lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque Hubert Matus y Camilo Cienfuegos ya estaban claros que la revolución había sido la más grande de las traiciones al pueblo cubano. Entonces, esa patria potestad que los comunistas querían vender como una especie de identidad para que toda la gente, el pueblo, se enganchara y los apoyara, eso les funcionó en la década de los 50, 60 y 70 y hasta en los 80. Luego eso se disipó. Luego, cuando ya el mundo empezó a globalizarse, cuando ya nació el Internet, cuando ya todos nosotros empezamos a comunicarnos de una manera más rápida y fluida, cuando ya empezamos a tener en nuestras manos los teléfonos inteligentes, cuando ya el Internet era totalmente una de las herramientas más grandes para obtener insumos y conocimientos, se les cayó la cortina. Se les cayó la cortina de primas a primera. Y entonces vinieron y empezaron a replantear cuáles iban a ser sus estrategias de lucha para seguir dividiendo a la sociedad. Ahí es donde nace el feminismo, una de tantas. El feminismo a mí me causa mucha contrariedad, porque ciertamente esto no se trata de igualdad, señores. En primer lugar, el feminismo como tal secuestra la posibilidad real que tiene un hombre, que es el principio de inocencia. Y para que le duela a las feministas de la neoizquierda, el padre del feminismo de primera ola es Jeremy Bentham, un filósofo liberal. Y si quieren un poquito más de argumentos relacionados a Nicaragua, el padre del feminismo en Nicaragua fue el general José Santos Zelaya, revolución liberal. Fue el que incorporó el voto femenino, incorporó muchas legislaciones que le daban a la mujer una posibilidad real en actuación de forma y fondo en la sociedad en iguales condiciones que el hombre. Ahora, el feminismo de segunda generación, esta mierda de planteamiento que hoy plantean todos los grupos políticos de la neoizquierda, esto es totalmente otra cosa. Esto es una distorsión de la realidad. Ahora, ellos hablan de un patriarcado. El patriarcado es un mito. Y esto se contiene y sostiene porque no tiene hipótesis falsable. El patriarcado, para que se den cuenta todos aquellos que apoyan a estos descerebrados del feminismo de segunda generación, el patriarcado nada más fue como, por ejemplo, cuando existió Abraham. Abraham era una suerte de patriarca. Abraham era una suerte de jefe de aldea, en donde la ley reposaba sobre su ingenio, sobre su decisión. Y él mandaba sobre toda la familia que vivían en su villa, en su rebaño, en cualquiera haya sido la forma de organización social. Eso era patriarcado. Hoy en día no existe patriarcado. Y yo no sé si me da o risa o irritación cuando escucho a muchas feministas hablar de un patriarcado que las está oprimiendo, si en primer lugar, si existiera una figura política de patriarcado, entonces con la primera figura política que entraría en contradicción sería con la figura política y jurídica del Estado. Y eso no existe. El problema es que para plantear un problema de tipo social, económico, y ahora con la neoizquierda de tipo político, el problema se plantea desde la fomentación de la división social. Entonces, hoy en día, todas estas organizaciones funcionales en la oposición al sandinismo son organizaciones que esa es su base de fundamento político. Yo no digo que esté mal o que esté bien, sí digo de que están confusos en las formas teóricas.
Sí, están confusos en las formas teóricas porque la igualdad que supuestamente promueve desde todos los ONG, por ejemplo, de Mónica Baltodano y de su hija, ¿qué igualdad proponen? Si ya existe esa igualdad en nuestra constitución política. Nuestra constitución política, en uno de sus primeros artículos, dispone claramente la igualdad de sexos, la igualdad en el acceso a oportunidades para hombres y mujeres. No dice nuestra constitución política de que el hombre, por ser hombre, que entonces tiene ciertos privilegios sobre una mujer. Eso es totalmente falso. Ya la igualdad está planteada. Ahora, pueden que vengan a decirnos de que entonces esa supuesta igualdad no está siendo aplicada. Pero entonces tenemos que tomar en cuenta muchos factores del por qué. Ahora, el otro término que me provoca irritación, feminicidio. Feminicidio jurídicamente es el acto de asesinar a una mujer por ser mujer. O sea, es por ser mujer. Yo no he visto. Si usted lo ha visto, por favor, envíemelo a mi muro en Facebook, un mensaje, envíeme el link de la noticia. Donde un hombre asesinó a una mujer, ya tomó un revólver, tomó un arma blanca y la atacó por el hecho de ser mujer. Puede que hayan casos, pero no es la constante ni es lo que se quiere vislumbrar. Eso es feminicidio en términos jurídicos. Si no, usted consúltelo con cualquier abogado. Eso no es lo que sucede, señores. El acto de que un hombre mate a una mujer primariamente es un homicidio. Luego se tipificará cuáles son las formas, cuál es el móvil del crimen y todo esto. Pero eso no es feminicidio. Ahora, en la realidad, si un hombre mata a una mujer, en donde el feminismo ha entrado y ha colado las entrañas del Estado, si un hombre mata a una mujer, ese hombre recibe una pena más grande de que si una mujer mata a un hombre. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Y no poniendo sobre el terreno el principio de inocencia que ya se lo hablé anteriormente, que está totalmente secuestrado. O sea, el hombre no puede ser capaz de defenderse ante el argumento de una mujer porque no tiene derecho al principio de inocencia. Aquí es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero no solo eso. No existe la posibilidad de que haya una investigación dentro de la cual esa investigación es la que dicte y norme la culpabilidad o la inocencia. No. Si lo dijo ella, se toma como factiblemente verdad y entonces pongan esa chacha, va a la cárcel, 7, 8, 10, 15 años preso. Esa es la justicia que el feminismo de segunda generación, el feminismo tóxico de la neoizquierda promueve. Y lo que más me resulta aún más totalmente irritable es que la mayoría de las promotoras del feminismo radical son lesbianas, asumiendo que una lesbiana, una mujer homosexual, es una mujer que se autoidentifica como hombre y que sus gustos sexuales van orientados hacia una mujer igual a ella. Ok, pero se autoidentifica como hombre. ¿Cómo es posible de que una lesbiana sea la dirigente, la organizadora de un movimiento feminista? Si por tanto y demás ella va a ver a los hombres no como sus pares, sino como sus posibles enemigos o competencias. Y los movimientos feministas, la mayoría, no todos, la mayoría de sus liderazgos son mujeres homosexuales. ¿Dónde está la certeza? ¿Qué valía pudieran tener? ¿Qué contradicciones? Y yo quiero dejar totalmente claro algo, porque son arrechos a generar segundas intenciones. No, nosotros, quienes estamos totalmente de acuerdo en algún momento en establecer un estado en el cual la libertad sea uno de los primeros pilares, la democracia esté paralelo a ella,
y la igualdad ante todos. Nosotros, cuando digo nosotros, somos quienes orientamos nuestro pensamiento político hacia la parte liberal. Estamos totalmente claros de que en este mundo, dentro de su composición heterogénea, todos tenemos derecho a un espacio de vida, todos tenemos derecho a ser respetados, todos tenemos derecho a asumir nuestras propias conductas, nuestros propios deseos. Si usted quiere acostarse con un elefante, hágalo. Si quiere acostarse con una hormiga, hágalo. Si quiere hacer una orgía con 3, 4, 5, es su santo derecho, pero dentro del espacio y el calor y la sobriedad de su hogar. Ahí es donde usted se va a dar cuenta. Ahí es donde usted puede tener toda esa libertad. Pero no obstante, no venga a exigirle a una sociedad que no por ser conservadora guarda ciertos estilos. No, señores. A una sociedad que ha transmitido códigos éticos y morales de generación en generación y no han sido por gusto, porque enseñarle a nuestros hijos los verdaderos códigos éticos y morales para que cuando sean adultos puedan conducirse de una manera equilibrada, para que cuando sean adultos puedan respetar a sus compañeros de trabajo, para que cuando sean adultos nuestros hijos se den cuenta que tienen que respetar a alguien como autoridad, ya sea el gerente de la compañía donde van a trabajar, ya sea el policía que los detiene para verificar si sus documentos están en regla, ya sea la persona que esté en el buró donde ellos vayan a realizar una gestión pública. Tenemos que respetar a la autoridad. Y eso se ha transmitido de generación en generación. El respeto, la convivencia y el respeto siempre al espacio propio y al espacio compartido. Pero la neoizquierda, con su feminismo retórico, ellos plantean que ellos pueden hacer lo que quiera y donde sea. Celebran sus marchas desnudándose, enseñando las tetas, enseñando todo su cuerpo. Y creen que de esa manera están generando un impacto mediático. No, la gente lo que la ve es como 4 locas corriendo por una calle. Eso es lo que es el feminismo de segunda generación y eso es lo que grupos políticos funcionales abrigan dentro de sus entrañas. No es por gusto que nosotros denunciamos hace un año que en la Fundación Oscar Arias en Costa Rica, fundación que casualmente el presidente Donald Trump le retiró todo el financiamiento y no se lo retiró por gusto. Esa gente del gobierno de Donald Trump, lo menos que tiene es que no están locos. De algo sí estamos sumamente claros. Se los retiró porque ciertamente ese ONG, esa fundación, patrocina, arquetipa y promueve una serie de acciones de neoizquierda totalmente contradictorias a la razón. Y no es por gusto que hace un año nosotros denunciamos que ONG satelitales al MRS y a Monteverde, que están en Costa Rica, empezaron a escautear a muchos jóvenes que llegaban a Costa Rica huyendo de la dictadura en Nicaragua y los escauteaban y les ofrecían, en primer lugar, programas de autoestudio, programas de vamos, mira, vamos, están invitando a un curso. Hace poco estaba conversando con un amigo mío que estuvo en Costa Rica, él y su esposa. Entonces él me decía, mi esposa iba a unos seminarios, ya que los montaba un ONG de Monteverde, dice, no, un ONG del MRS. Entonces ella iba, dice, porque le pagaban, ya por ir a recibir el seminario el sábado le daban $40 americanos, dice. Y ya era cada sábado $40, 160 al mes, dice. No estaba mal. Entonces yo le pregunté, ¿y de qué les hablaban? Bueno, ahí les metían el feminismo, dice, de punte, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, pero claramente
ellos venían y les metían el feminismo, también le incorporaban algunos términos como la sororidad. Aquí el mensaje de Fulvio Fuentes dice, Fulvio, vamos a ponerlo acá, dice, Facebook contabiliza pocos conectados, pero hay más gente en el live Facebook. Aún siguen restringiendo programas sociales. Sí, claro, Fulvio, así es, hermano. Mira, cuando se tocan estos temas, cuando yo he tocado estos temas, yo estoy claro que en un primer momento no hay mucha gente en vivo viéndome. Eso a mí he aprendido yo algo en esta vida y he aprendido a no, a no, a no esperar más de lo que puede darse. ¿Por qué? Porque estamos claros que estamos navegando contra la corriente. Estamos claros que esta es una intención, en primer lugar, que este programa mismo mío, si yo quisiera que tuviera más vistas, si yo quisiera que llegara más personas, es fácil. Empiezo a pagar lo que Facebook y lo que YouTube me proponen como ofertas comerciales y tengo más vistas y tengo más likes. Pero como esto se hace desde una intención de familia, desde una intención propia, no tenemos presupuesto para eso. Entonces lo hacemos de manera orgánica, de manera artesanal, ya como lo llaman. Y lo que nos interesa a nosotros es dejar nuestro punto de vista sentado y que a la misma vez todas las personas que han visto el programa, lógicamente eso sí es un hecho, luego sí empiezan a compartirlo y luego sí empieza a ser un poco más público. Ya, entonces en esos sentidos, pues así estamos. Sí veo 5 conectados ahorita. Sí, en Facebook hay 5, en YouTube tenemos como a 9. Bueno, pero Argentina Rondal, con que hayan 2, nosotros siempre vamos para adelante. Eso a nosotros ni nos obceca, ni nos descuadra. Nosotros estamos claros que esto así funciona. Además, que aquí no estamos para estar compitiendo con nadie. Las plataformas que tienen ahorita 800, 700 personas en vivo viéndolas, son plataformas que han recibido en primer lugar esto grandemente y son plataformas que no son de hoy, que tienen 15, 20 años de estar en el aire. Ahora, súmanle a ustedes todos los contramareas contra los cuales nosotros salimos al aire, con lo que salimos a decir. Si yo entonces empiezo a adular a todos los personajes de la oposición funcional, empiezo a decir que el feminismo es la gran panacea, empiezo a decir que el aborto es una de las formas más rápidas para salir de un embarazo y que, por ejemplo, que la mujer tenga esa autonomía y que si quiere abortar, que aborte, inmediatamente yo voy a recibir llamadas en donde me van a decir, mira, hermano, te patrocinamos, mira, ¿qué querés? Queremos hacer tu programa más viral. De eso estamos claros. Pero como no estamos en contubernio con toda esa línea estúpida y aberrante, entonces ciertamente estamos más que navegando contra la marea, estamos navegando contra terremotos y sismos. Ya, pero eso no importa. Ya. Excelente, excelente. Así mismo es Criterio. Aquí está nuestro amigo de Criterios. No importa la cantidad de personas en vivo, sino sembrar un mensaje. Luego se pueden hacer incluso videos cortos de este en vivo. Así es, correcto. En esa estrategia estamos también, Jimmy. Por supuesto que sí. Pero bueno, eso era un poco lo que hoy quería compartir con ustedes, porque ciertamente hoy me di cuenta, hoy me comentaron de que hubo un ataque hacia una persona que está en Costa Rica. No es amigo mío, no lo conozco, ya, pero sí lo conocen otros que sí son amigos míos y que ciertamente por la posición que él da en cuanto a toda esta incongruencia de la neoizquierda en contra del feminismo, en contra del aborto, empezaron a crear una campaña ayer y hoy de desprestigio hacia él a tal extremo de que hasta sacaron algunas ilustraciones gráficas en donde lo empiezan a denunciar como un infiltrado. Y ciertamente yo le decía a la persona que me lo estaba compartiendo hoy, bueno, entonces si a este lo están señalando de infiltrado, pues entonces, ¿qué no dirán de mí? Ya que yo llevo meses dándoles en la cabeza duro con esto. Y no voy a dar marcha para atrás. Yo he sido claro.
a todo eso, ONG, al MRS, a Monteverde, que me tire a su mejor gallo, su mejor gallina. Y yo los invito acá y debatamos sobre el aborto. Yo lo voy a debatir desde la perspectiva científica como médico. Voy a poner las cartas sobre la mesa desde cuándo se genera una vida. Voy a ser claro y categórico. Voy a dar pruebas científicas. ¿Desde cuándo podemos asumir que hay vida? Y voy a esperar que ellos también me contraargumenten con hechos científicos. No me vengan a contraargumentar con ideas retóricas absurdas y totalmente distorsionadas de la realidad. Yo siempre lo he hecho público. Yo en eso no tengo medias tintas. Desde que uno viene a este mundo solo hay un inicio y un final. La vida se da en una sola línea. No hay curvas. No separa la vida a los 5 años. Ahora dice Criterio, siempre del mismo lado acusan de doble agente a quienes les adversan. Claro, yo eso lo estaba mencionando al inicio, Jimmy. Lo estaba mencionando que tanto movimientos de la izquierda, como es Monteverde, tanto como movimientos de la derecha, como lo es el tranque de Miami, por ejemplo. Siempre. Pero eso ¿por qué pasa? Porque ciertamente cuando las personas en primer lugar se posicionan sobre los extremos son demasiado lábiles. Eso es como que te sentes o te pongas de pie en el extremo de la pared de un edificio. No es lo mismo que estés a 1 metro. Cuando vos te posicionas en el extremo, entonces tú mismo centro del equilibrio te hace someterte a un estado de estrés dentro del cual el estado de estrés inmediatamente lo que va a generar es una respuesta de agresividad, es una respuesta de sobrevivencia. Entonces, esta respuesta, ¿qué te va a mandar a hacer inmediatamente? Bueno, ciertamente te va a mandar a que o des un paso grande o des un brinco o te agarres de algo para sentirte de alguna forma un poco seguro. Lo mismo pasa en la vida. Quienes se sitúan en los extremos, ciertamente extremos dentro de los cuales, en primer lugar, yo evalúo 2 cosas cuando una persona ataca. Su bagaje personal, ya o sea, quién es el que me está atacando, qué moral tiene, qué historia le respalda. Y la segunda es cuál es su valor en conocimiento. Si esta persona tiene una historia oscura y su valor en conocimiento es poroso, no me siento ni aludido. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Cuando te sitúas en los extremos, generalmente son personas con poco valor y contenido y totalmente huecos y porosos de la cabeza. En la medida que uno empieza a leer, en la medida que te empezás a orientar, en la medida que empezás a obtener insumos, conocimientos, en la medida que te das cuenta de que esto sí es una lucha ideológica, en la medida que asumís que como es una lucha ideológica, tengo que, en primer lugar, defender mis ideas, tengo que, en segundo lugar, plantear la veracidad y la objetividad sobre las ideas que estoy defendiendo. Y en esa medida, ciertamente, entonces te vas a dar cuenta de que si estás del lado correcto o del lado incorrecto. Pero lógicamente, ataques siempre van a haber. Yo siempre he dicho algo. Por ejemplo, con las fuerzas de derecha en Nicaragua. Yo no tengo ninguna pena ni ninguna gloria. Por ejemplo, cuando estuve compartiendo con ellos muchas reuniones, muchos space Twitter, y hubo una intención que eso yo lo puedo decir en público con fuerza. Fui uno de los que la apoyó y la promovió, que era la intención de unir a todos estos bloques dispersos
que se auto llaman y se autorrepresentan como fuerzas de derecha. Se invitó a una reunión, asumemos, se invitó a Santiago Aburto, se invitó también a la vocería en unidad, Álvaro Somoza. Ahí estaba el tranque de Miami. Ahí estaba don Ari Hassan. ¿Y qué pasó? Nunca se dio. 3 intenciones. 3. Nada más para que se sentaran a conversar vía Zoom 3 organizaciones. Y no se dio. Yo les dije a ellos inmediatamente, ¿de quién es la culpa que esto no se dé? Aquí no tiene culpa la tiranía. Aquí no tiene culpa la oposición funcional. Aquí ustedes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa, ¿saben por qué? Porque con todo ese pensamiento reducido que tienen, toda esa forma reducida de ver la realidad, se reducen ustedes mismos y no se han dado cuenta de que no son capaces ni de entre ustedes mismos que se autodenominan fuerzas de derecha, tener una simple y llana conversación. Entonces, podrán de alguna manera conducir esta lucha. Yo no lo creo. Si usted lo cree, déjemelo en los comentarios. Entonces luego viene el ataque. Ahora la otra, Jimmy. Si no estás de acuerdo con Donald Trump en todo lo que haga, absolutamente en todo, ya vos no sos de derecha. Ya vos sos un infiltrado sandinista. Vos te mandó a Daniel Ortega a los Estados Unidos y entonces vos sos comunista, vos sos sapo. Ya. O sea, tenés que estar en todo. Si Donald Trump dice, sentate y cagate ahí, ahí tenés que hacerlo. Porque entonces lo dijo Trump. Si vos entonces disentís en algunas posiciones de ellos, ya no, ya sos sapo, ya este man es infiltrado, no, a este no hay que invitarlo, este hay que hacerlo a un lado, ya. ¿Ustedes creen que podrá tener valía lo que esos grupos hacen? Eso no tiene valía alguna. Eso es totalmente más que absurdo, es aberrante. Dice, todos los políticos que dicen oponerse a la dictadura deben saber que después de la dictadura los medios no estarán a sus pies en la nueva Nicaragua. Los medios deben medir a todos por igual. No más dictadura de ningún tipo o ideología. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que hoy estaba viendo, no viendo, sino que me apareció en el buscador en YouTube el programa de Álvaro Somoza, Una Hora con Álvaro Somoza, que creo que esa transmisión él la hizo ayer, en donde Álvaro Somoza, siento yo que en la mayoría de sus programas, Una Hora con Álvaro Somoza es más que todo para, yo siento que se la pasa mucho tiempo, ya, le da mucho valor al hecho de supuestamente de desmitificar el lugar en donde tienen a los 3 Somoza, ya que fueron presidentes de Nicaragua. Desmitificar lo que se le aduce a la familia Somoza, que fue una suerte de dictadura y de entonces, pero más allá que eso, Álvaro Somoza hasta planteó en ese programa de que no hay pruebas de que su papá y sus dos y su tío y su abuelo se hayan enriquecido a razón del Estado. Yo lo que sí puedo decir con respecto a eso es que, como decía Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y al final, el producto de esos casi 48 años de dinastía somocista dio por entendido de que no era por gusto que ellos permanecían o permanecieron en el poder. No fue por gusto que
muchos de los opositores a los Somoza hayan muerto repentinamente. ¿Qué diferencia tiene la muerte de René Chic a la muerte de Gerty Levites, por ejemplo? Yo me hago esa pregunta y yo he hojeado en varios libros y he llegado a las mismas conclusiones. Entonces, mientras estos políticos, también como Álvaro Somoza, todavía no asuman y estén claros de que dictaduras se tiñan de cualquier color ideológico, son dictaduras. Todo aquel que cumple su tiempo por mandato constitucional en el cargo de presidente, alcalde o lo que sea, y sigue en él, se vuelve o rasga empezar a ser un dictador. Y que aún por sobre eso envenene y contamine los procesos de elección pública. Yo espero ciertamente, yo espero que en el próximo comicio electoral, por ejemplo, en El Salvador, ya no sea Nayib Bukele el que se vaya a presentar como candidato. Yo espero eso, sobriamente, y pienso que así va a ser. Si no lo hace, inmediatamente Nayib Bukele, por mucho que haya hecho, se convierte en un dictador. Y hay que llamarlo como tal. Y hay que asumirlo como tal al que quiera asumirlo en El Salvador. Pero las cosas son así. No podemos tratar a medias tintas a uno, o no podemos sobar a uno y rascar al otro. Dictadura es dictadura. Y esperemos que empecemos a salir de esta que tenemos prontamente. Bueno, pues es así que estuvimos hoy comentando un poco de manera informal, pero creo yo de que un poco más natural. Vamos a estar el lunes igual 6 de la tarde hora Nicaragua, 8 de la noche costa este, o sea, el estado de la Florida, Washington y Montreal, 5 de la tarde hora California. Ya saben, les recuerdo, comparte este programa, solo de esa manera nosotros crecemos. Compartan en sus grupos de Facebook, compartan en sus grupos de WhatsApp y compartan por WhatsApp con sus amistades. Compartan en Instagram o en X. Mándelo, dígale a sus amistades. Ya. Ciertamente, claro que sí, Jimmy. Ahí es donde cabe hablar de constituyentes. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que vamos a tocar ese tema el lunes, Jimmy. Vamos a tocar ese tema de las constituyentes y también vamos a tocar el tema de los gobiernos de transición, en donde creo yo que es importantísimo darle una revisada muy buena porque hay ciertos factores dentro de los cuales muchos de la oposición entonces esperan de que nosotros nos creamos el cuento de que este es una suerte de quítate tú para ponerme yo. No, señores, una vez que la naturaleza o alguien haga el trabajo y elimine a estos dos personajes de nuestra nación, todo lo demás se elimina por defecto. Entonces, eso no significa que ya nos libramos del mal. Recuerden, nos van a heredar un país totalmente destruido en todos los sentidos. Entonces, habrá que proponer, habrá que construir un gobierno de transición para que este gobierno de transición tenga la tarea y asuma los grandes retos de empezar a sentar la base de lo que va a ser la nación que tanto usted y yo y millones de nicaragüenses estamos añorando. Y entonces, eso es lo que vamos a estar comentando el lunes, los gobiernos de transición y las constituyentes. Muchas gracias. Soñé un día y me desperté contenta, que ya mi tierra ya no había sufrimiento. Yo vi a los niños que jugaban y reían y parecían angelitos muy contentos. Yo soñé un día que los hombres no mataban, que de sus manos no salían más
las metrallas ya no peleaban ni morían entre hermanos, y éramos todos un solito corazón. Nicaragua, quiero gritar como me duele tus heridas. Yo quiero verte poderosa y bien querida, y que otros males no te aflijan nunca más. Nicaragua, por fin será que se termine esta locura y se ilumina esta maldita noche oscura y salga el sol en un brillante amanecer. Se terminó esta lucha cruel que fue tan larga. Venció el amor, perdió el dolor y hay alegría. Nicaragua no sufrirá penas amargas. Te haremos grande, patria hermosa, tierra mía. Yo soñé un día que la paz nos cobijaba y por las calles todo el mundo se abrazaba. Soñé los campos florecidos de esperanza y en cada pecho el corazón era una flor. Nicaragua, quiero gritar como me duele tus heridas. Yo quiero verte poderosa y bien querida, y que otros males no te aflijan nunca más. Por fin será que se termine esta locura y se ilumine esta maldita noche oscura y salga el sol en un brillante amanecer. Nicaragua, quiero gritar como me duele tus heridas. Yo quiero verte poderoso y bien querida, y que otros males no te aflijan nunca más. Nicaragua, por fin será que se termine esta locura y se ilumine esta maldita noche oscura y salga el sol en un brillante amanecer.